¿cómo están? Hoy quiero platicarles de los temas que han ocurrido más importantes, más interesantes en el transcurso de este 2024. Y como ustedes saben, pues tenemos un poco más de 20 años narrando libros todos los domingos. Y hace unas semanas comenté el libro de Daron y de James Robinson, de por qué fracasan los países. Y quiero ligar esta narrativa de estos dos premios Nobel de Economía que ganaron este reconocimiento internacional precisamente en este año, para poder relacionar lo que dicen estos autores y lo que nos pasa en México, lo que nos ha pasado históricamente, de por qué hay países que sí logran tener éxito político, económico y social y otros están o estamos estancados. El centro de la propuesta o del análisis que hacen estos autores es que lo que fortalece a un país, lo que hace que prospere son las instituciones. Lo que es la estructura institucional de un país es lo que lo hace fuerte. Y comparan a dos ciudades fronterizas, Nogales, Nogales, Sonora y su contraparte en los Estados Unidos, como si compararan Nuevo Laredo o Laredo, Texas, o McAllen y Reynosa o Broadville y Matamoros. En ese análisis los autores dicen por qué en ciudades que están pegadas prácticamente cerca, que les divide un río, un puente, hay en una prosperidad económica, hay limpieza en la ciudad, hay unas instituciones educativas más fuertes, hay seguridad y en otras no. Y entonces me pongo a reflexionar por qué en México no podemos llegar a las metas que nosotros queremos. Por ejemplo, en este año el gobierno y el año pasado pues no llegó a la meta de crecimiento económico. Siempre se ha propuesto crecer al 5%, pues no llegó ni al 4, ni al 3, ni al 2, apenas llegamos al 1. ¿Por qué? ¿Y por qué necesitamos crecer al 5%? Porque eso es bien importante que yo quiero explicárselos y compartírselos. Porque crecer al 5% es poder crear al menos 1 millón de empleos anuales. Y ese millón de empleos es lo que se ocupa para los estudiantes que van saliendo de las universidades y para las personas que no tienen empleo formal y no alcanzan ni siquiera el empleo informal en el país. ¿Qué pasa cuando no se logran esas metas? Pues se va la gente a Estados Unidos o hay la parte de la informalidad o el desempleo. Para poder lograr el crecimiento del 5%, pues se requiere tener instituciones fuertes como por ejemplo un tratado de libre comercio, que se hizo en los años de 1992, 93 y 94, que es lo que está dando ahorita una gran cantidad de empleos, pero no son suficientes. Por eso, el hecho de tener tratados con Estados Unidos y Canadá y otros países nos da fortaleza, pero no es suficiente. Necesitamos que vengan inversiones para poder llegar a ese crecimiento. ¿Pero qué ocupa el inversionista? Pues ocupa seguridad que no tenemos. Tenemos un gobierno que no garantiza la paz y la tranquilidad en México, donde hay desorden, donde hay caos, porque no tenemos una institución fuerte, porque ni la Guardia Nacional ha podido lograr la paz y el ejército que lo sacaron a las calles y que lo pusieron a hacer actividades de vigilancia ha podido, por la falta de articulación y de decisión gubernamental, pues tranquilizar al país. Entonces, si no hay seguridad, pues no hay tranquilidad para que el inversionista venga. Y luego, cuando no hay certidumbre jurídica, tampoco se puede crecer económicamente. ¿Y qué da la certidumbre jurídica? Que haya un poder judicial que garantice que las inversiones pues tengan una tranquilidad, una seguridad para que si un particular, un inversionista, se inconforma con alguna decisión del gobierno, pues pueda tener una defensa. Pues ahorita el gobierno, a partir de que propuso el tema de la reforma al Poder Judicial y que lo aprobó con su mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, suma otro elemento de intranquilidad para el tema económico, porque vamos a ir a una votación en donde ellos dicen que el pueblo va a votar por la gente, que se va a postular para jueces y magistrados, y esto no es cierto. Entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados, el poder judicial, el poder legislativo, van a escoger quiénes son los que van a postular. Ellos van a revisar y van a seleccionar.
y luego ya los van a poner a consideración de la sociedad. Entonces, no es cierto que los vamos a decidir todos. Esa es la primera gran mentira. Es un proceso que va a costar 13,000 millones de pesos. Imagínense, 13,000 millones de pesos significa un presupuesto que rebasa por 10, 15, 20 o 30 veces más de cualquier municipio mediano grande del país. Ese gran costo y la presión que le van a meter al Instituto Electoral, pues nos va a traer una gran distracción y un gran exceso de gasto. Cuando el gobierno ha crecido en la deuda pública y ahorita tiene una gran presión porque aumentaron las pensiones no contributivas, y como tenemos alrededor de 15 años, más o menos ya 2 sexenios que no hay aumento de impuestos, la manera de poder lograr que el gasto alcance cuando no hay un ingreso por vía de impuestos, pues es el endeudamiento, que es lo que ha hecho el gobierno. O bajar los gastos, que también ahí quiero ponerles el énfasis en esta parte y que también afecta el crecimiento económico. Este gobierno ha bajado el gasto en apoyo a agricultura, a ganadería, a la educación. Las universidades públicas se están quejando, por ejemplo, que gobiernos estatales les han dejado de pagar más de 10,000 millones de pesos en todo el país. ¿Y saben por qué? Porque el gobierno, los de los estados y el federal, pues no les alcanza el dinero porque lo están gastando en otras cosas y no están invirtiendo en educación, en salud, en seguridad y en trabajo. Todo va para el tema de los apoyos directos a la sociedad. ¿Y la sociedad merece esos recursos? Pues sí, ya lo hemos dicho. Ojalá que pudieran ser más. El problema es El problema es que no alcanza el presupuesto para cubrir todas las pensiones que están generando de la manera en que va a ir creciendo, pues ustedes mismos lo están viendo. No hay mantenimiento de carreteras, no hay apoyo a la agricultura, se acabaron las escuelas de tiempo completo, no hay una vacunación universal, no hay las guarderías, no se tiene un programa de mantenimiento en el tema de infraestructura a nivel nacional. Imagínense, la propia presidenta anunció un programa nacional de bacheo en carreteras. Eso nunca se había escuchado ni visto porque no era necesario hacer eso cuando se estaban constantemente dando mantenimientos de carreteras. Entonces, todo esto, amigos, todo esto afecta a la parte económica. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a los legisladores federales que no aprueben el presupuesto como lo están planteando. Van a hacer que se detenga la economía, no van a permitir el crecimiento económico y vamos a crear una desprotección a muchos sectores vulnerables de la sociedad, sobre todo en el tema de la salud. ¿Y qué les digo en educación? Tenemos un promedio educativo de todo el país de 9 años, es decir, de secundaria. No hay un programa o una meta para crecer a 15 años, que es la preparatoria que deberíamos de tener todos. El artículo 3 que dice que la educación debe ser gratuita es letra muerta. Se cobran en las escuelas públicas recursos porque los gobiernos no apoyan a los directores y los tienen con una necesidad de pedir ingresos a padres de familia y alumnos. Entonces, eso el gobierno no está interesado. Este actual gobierno no tiene ese interés en el tema educativo, como no lo tiene en el tema de la salud. Entonces, ante este caos, le tenemos que sumar otro, pues que ustedes lo están viendo, con la posibilidad de una renegociación, que ahí está en el acuerdo del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, en donde están presionando el nuevo gobierno de Estados Unidos, que empieza el 20 de enero, a imponer aranceles a México. Eso ocasionaría que se incrementara el costo de producción de productos nacionales y obviamente le afectaría el consumo en Estados Unidos, pero también limitaría mucho el flujo de comercio internacional. La presión que tiene el gobierno mexicano es que Estados Unidos está solicitando sí o sí el tema que le invierta más a que no haya más inmigrantes, más ilegales, más personas que cruzan a Estados Unidos. Y el tema de las drogas. Entonces, el gobierno de México está en un complejo problema. Pero tenemos que decirlo, que si el gobierno de México no invierte en las causas de la inseguridad, que es lo que decían desde el sexenio pasado, no lo va a resolver.
Y parece que ya se les olvidó que las causas son la falta de educación, la falta de trabajo y los programas que tienen que ver con la salud y el bienestar. No están cumpliendo con eso, entonces pues no hay manera de que se esté resolviendo las causas del problema de la inseguridad. Esas son las causas, pero para resolverla pues se tiene que hacer una estrategia para que se pueda combatir la inseguridad, si no, no hay manera de resolverla. Y por eso, amigos, yo quise compartirles esta relación de este libro, que ahorita ya es mundialmente famoso, con lo que nos está pasando en México, para que veamos qué es lo que nos espera en el 2025. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que exigir? ¿Y qué tenemos que cumplir? Necesitamos invertir más en educación, en prepararnos más para ser más competitivos. Necesitamos más fomentar la lectura para estar con mayor conocimiento de lo que está pasando. Entrar al tema de las tecnologías, al ChatGPT, que ustedes lo están viendo, que sí o sí ocupa que nosotros hagamos buenas preguntas, buenos cuestionamientos para poder tener un buen producto de esas solicitudes tecnológicas que tenemos. Tenemos que cuidar también nuestra salud. Está costando mucho el tema de las personas que están con temas de hipertensión, con diabetes, y el gobierno no está dando suficiente recurso para esto, y es la enfermedad que más cuesta, es el tema de la diabetes, y tenemos que cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio, porque no contamos con el apoyo del gobierno, necesitamos cuidarnos nosotros. Y finalmente, amigos, tener una cohesión familiar. Cuando hay familias unidas, cuando hay respeto, cuando hay atención, cuando hay valores, cuando hay principios, cuando hay lealtad, cuando hay congruencia, todo en la sociedad funciona de una mejor manera. Por eso, no olvidar los valores individuales y los generales, los universales, la libertad, la democracia, la justicia, que tenemos que defenderlos y preservarlos. Esa debe ser la lucha todos los días, y por eso pues yo los invito a que en este cierre de año nos preparemos juntos para ir por un mejor 2025. Muchas gracias a todos y me da mucho gusto saludarlos. Nos vemos pronto.